Los últimos años han sido un rudo despertar ante la realidad del cambio climático. Como la peor catástrofe natural de su historia. El planeta caliente. De la acidificación de los océanos. Y una situación de incendios forestales en el país. En el hemisferio norte, el verano ha causado estragos, las olas de calor han sido devastadoras y los incendios inclementes. Y al otro lado del globo, los efectos también han sido enormes. El 2022 fue el primer año registrado en el que literalmente ninguna de las crías de varias colonias de pingüino emperador lograron sobrevivir. Oyó bien, ni una. Los polluelos de pingüino nacen con unas plumas esponjosas, diferentes a las de los adultos. Por eso es que cuando pequeños se ven despelucados, como si se hubieran recién despertado. Esas plumas las mudan por las de adultos, que son tan densas que parecen brillar y les proporcionan impermeabilidad. Pues el aumento de la temperatura hizo que en 2022 el hielo retrocediera más rápido que antes, lo que no les dio tiempo a los polluelos de hacer su muda. Si las cosas siguen como van, se calcula que para el final de siglo cerca del 90% de las colonias de estas emblemáticas aves del polo estarán prácticamente extintas. Así vemos como la crisis climática no es un escenario del futuro, ya está aquí. Y entre las llamas que consumen los bosques en distintos lugares y las corrientes de los océanos cambiando sus patrones y el resto del caos, parece inexplicable haber llegado hasta este punto. ¿Qué puede ser tan importante como para que su búsqueda nos haya llevado a la destrucción de nuestro hábitat y aún así no parece que detenernos fuera una opción? La respuesta es tan corta como compleja. Energía. La vida humana está moldeada por la energía y solamente existir ya representa un gasto de ella. Desde la que se usa para producir nuestros alimentos, transportarlos, cocinarlos, disponerlos, para movernos de un lado a otro, los aparatos de todo tipo que adornan nuestras vidas. Pero es también la búsqueda de esta energía la que ha llevado la batuta en el resbaloso camino de la crisis climática. Y en particular, el uso y abuso de combustibles fósiles, de lejos la principal fuente de energía para la sociedad moderna. Se estima que el 84.3% de la energía global, sumando electricidad, transporte y calor, proviene de combustibles fósiles. Este número es particularmente desalentador si se tiene en cuenta que a principios del siglo XXI los combustibles fósiles proporcionaban el 86.1%. Como quien dice, en más de 2 décadas solo hemos reducido nuestra dependencia de ellos en un 1.8%. Pero entonces, ¿qué hacer con nuestra dependencia energética? ¿Cómo suplir nuestras necesidades sin devastar el planeta que nos rodea? La innovación tecnológica, aunque en parte nos trajo a este punto de inflexión, va a ser también esencial para encontrar posibles soluciones. Ahora que se habla tanto de inteligencia artificial para casi todo, ¿algo ayudará en la situación? Mi nombre es Ignacio Galán y esto es Shots de Ciencia. Este es el tercer episodio de una serie de podcasts sobre tecnología respaldados por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Si antes de hacer este episodio me hubieran dado una varita mágica y me hubieran puesto a la tarea de resolver los problemas energéticos del planeta, hubiera creído que con una simple sacudida que reemplazara los combustibles fósiles se resolvería el lío. Sin embargo, aunque sería de gran ayuda, no solucionaría los retos de fondo. La transición energética no es simplemente el despliegue masivo de energías renovables, que son desafíos que van un poquito más allá, que tienen diferentes aristas. Esa es la voz de Guillermo Jiménez, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Jiménez tiene un amplio recorrido en el campo de las energías que incluye una plaza como director del Centro de Energías de la Universidad de Chile, donde se doctoró. Yo creo que ahora, en este momento, pues en el tema de energía estamos viendo 2 desafíos importantes que son digitalización y descentralización, en términos de uso y producción de la energía. Por un lado, la digitalización ha ocasionado que el sector energético de repente tenga a su disposición una cantidad de datos mucho mayor a la de antes. Y por el otro, la descentralización de los sistemas energéticos. Cada vez es más común que no toda la energía venga de enormes plantas en sistemas de distribución masivos hasta millones de usuarios finales. La opción de que algunos de estos usuarios tengan también producción de energía en sus casas, a modo de paneles solares por ejemplo, es muy reciente. También lo es la idea y la posibilidad de desarrollar las llamadas comunidades energéticas, entidades jurídicas formadas por socios que generan y consumen su propia energía. Y esos desafíos se acrecentan considerablemente en una región tan extensa como la nuestra, resalta José Darío Perea, físico de la Universidad del Valle, doctor en Ciencia de Materiales de la Universidad Friedrich Alexander en Alemania y postdoc del MIT. También hay que aclarar que los países latinos son muy grandes, ¿no? El tamaño de Brasil, por ejemplo, si usted quita Rusia, es casi toda la Europa, digamos, continental.
Y además del tamaño de la región, las condiciones materiales tampoco son las mismas que en otras partes del planeta. Esta es Diana Gasca, ingeniera de materiales de la Universidad del Valle con más de 15 años de carrera dedicados a esta industria. El público en común tiende a pensar mucho que montar una industria de algo es poner unas máquinas, electrificarlas, ponerles una casita y ya, sale todo perfecto después de prender la máquina y meterle los insumos y eso no es así. A lo que se refiere es que la infraestructura de nuestra región es en muchos aspectos inferior en capacidades a la de otras. La conectividad, tanto en términos de información como de movilidad, la calidad, cantidad y confiabilidad de los servicios públicos y la pureza de los insumos disponibles, incluso los marcos regulatorios de los que depende el sistema energético, todos hacen parte de esta diferencia de infraestructura. Tal disparidad se puede ver hoy en un fenómeno muy claro, la imposibilidad de muchos países latinos de procesar adecuadamente los materiales contenidos en sus suelos. Gasca menciona el ejemplo del litio en Chile. De hecho, yo me encontré en Twitter un profesor de economía, el señor está radicado en el Reino Unido, creo que es, pero él es chileno de nacimiento y como buen latino no abandona su tierra, pues entonces él hizo unos cálculos que se llaman cálculos de afinidad, precisamente para resolver esa pregunta que tiene todo el mundo, porque Chile sí es tan rico en cobre, creo que ellos tienen aluminio también y que tienen litio, ¿por qué no nacionaliza eso y ya? Y después de hacer un análisis de la infraestructura actual de servicios públicos, de energía, producción de materiales en términos de cantidad y calidad, recurso humano y más variables, concluyó que Chile no tendría las capacidades de procesar el litio hasta su estado final requerido, solo hasta un precursor. ¿Por qué? Porque esto es mucho más que poner una máquina y enchufarla ahí en la pared y ponerla a funcionar. Es común que en Sudamérica no tengamos la capacidad para sacarle todo el valor a los materiales que están en nuestros suelos, pero esta particular situación también ha abierto la puerta a resultados interesantes y positivos. Jiménez menciona, por ejemplo, el surgimiento de alianzas estratégicas y colaboraciones entre pares enfrentados a desafíos similares. Estamos generando un esquema de intercambio muy interesante que nos ha permitido, digamos, por decirlo así, fortalecer este tipo de colaboraciones tipo sur-sur, que no necesariamente todo tiene que ser sur-norte, sino que a veces entre los mismos países que compartimos tantos desafíos comunes, en muchas ocasiones hay espacios de aprendizaje bien interesantes para desarrollar cosas, ¿no? Gasca también resalta que el hecho de intentar innovar en condiciones relativamente más adversas fomenta la recursividad. Así le pasó construyendo una turbina muy parecida a esos aparatos con aspas que producen energía eléctrica por el movimiento del viento, pero en el agua. Los materiales para eso lo compramos en la calle 10 de Cali, pues, como por el Palacio de Justicia, comprando fibra de vidrio y resina y fabricamos el rotor, que es donde van las aspas, no sé qué. Años después me encontré yo con un señor de un fabricante de las turbinas que vos ves en el Mar del Norte, por allá, gigantes, no sé qué, y el man me decía, me parece muy interesante tu experiencia. Y yo pensando en mí, comprando la fibra de vidrio con la fibra de vidrio debajo del brazo, con, no sé, 50,000 pesos en efectivo y armando eso en un taller del barrio San Bosco de Cali. Y esto pasa en muchas escalas distintas. La recursividad en respuesta a la adversidad la vemos también al interior de Colombia. Esas aspas que estaba construyendo Diana en Cali fueron instaladas para generar electricidad en un pueblo del Chocó llamado Calahorra. Queda como a 4 horas en lancha de Quibdó. Tuvieron una creciente y la gente, o sea, la creciente se les llevó el rotor, rescataron la parte metálica del rotor, pero las aspas estaban rotas. ¿Qué hicieron esos manos? Se vararon porque son recursivos y armaron las aspas en madera y resistió mucho mejor que las aspas en fibro reforzado, en resina y fibra de vidrio que habíamos hecho nosotros. Pero la recursividad y la colaboración solo funcionan hasta cierto punto. Se necesita también poner en marcha soluciones novedosas y eficientes para hacer de forma más estructural una transición energética completa. Cuando se habla de transición energética es muy difícil hacerlo sin nombrar la eficiencia energética, esa relación óptima entre el uso y el consumo de la energía. La eficiencia fue una de las palabras en las que concordaron Diana, Guillermo y José Darío. Darle mayor eficiencia. La eficiencia. Los eficientes. Todo programa de transición energética debe partir primero de la eficiencia energética. Sin eficiencia energética no hay transición. Y esto va más allá de las plantas generadoras o de las baterías de donde está proviniendo la energía. Todavía tenemos un trasegar grande, digamos, en todo lo que significa este tema de la transformación o de la transición energética, como se habla. Es un fenómeno, pues, a múltiples escalas, con múltiples desafíos. No solamente es empezar a desarrollar plantas de energía renovables, sino que va mucho más allá de eso. Ese más allá puede simplificarse en dos partes fundamentales.
las redes de distribución y los usuarios finales. La adaptación energética requiere que se innoven todas estas aristas. Pues las redes de distribución son las redes eléctricas que uno ve cuando sale a caminar en la calle, que son esos postes con los cables y todo lo que lleva la energía hasta el usuario final. A eso nosotros le llamamos el sistema de distribución, y ese sistema de distribución quizás es una de las componentes del sector energía que está sujeta a muchos desafíos. Por ejemplo, los llamados medidores inteligentes, que según los planes de desarrollo deberían, para 2030, representar el 75% de los medidores totales instalados en el país. Estos aparatos son los que van a reemplazar los contadores eléctricos tradicionales. A diferencia de estos últimos, que simplemente contabilizan un agregado total para cobrarle al usuario su factura, los medidores inteligentes hacen mucho más. Toman medidas cada 15 minutos de múltiples variables. Esta especificidad de la información puede ser útil para el usuario de primera mano, para identificar ciertos momentos o utensilios que gasten mucho. Pero también, a nivel macro, es fundamental. Los datos permitirán a los prestadores de servicios tomar decisiones de distribución lógicas y eficientes. Aquí es muy clave resaltar el rol de los sistemas automatizados para recoger y analizar los datos. Póngale que cada medidor toma 4 datos cada 15 minutos. Eso quiere decir que toma 16 datos cada hora o 384 en un día. Si eso lo extrapolamos a los millones de medidores eléctricos, la cantidad de información es masiva. La única manera económica de tamizarla es con sistemas automatizados. Y no es solo en el papel. Hay otros países que pues se han adelantado en muchos temas de eso, entonces que ya con la información en la mano y todo están gozando de otras alternativas y otras herramientas para hacer todo este tipo de análisis que hemos estado comentando. En cualquier instancia donde se disponga de una cantidad verdaderamente enorme de datos, los sistemas automatizados van a ser indispensables precisamente para promover la eficiencia. Por ejemplo, Perea los utiliza para encontrar posibles materiales útiles entre los millones y millones de posibilidades. Para encontrar todo eso utilizamos Machine Learning porque eran muchísimos datos, estamos hablando de muchísimos datos, y pues no nos íbamos a poner a testear pues 100.000 moléculas, ¿no? Entonces pues uno podría escoger las 5, 10 o 20 que mejor funcionaban, dependiendo de los cálculos teóricos, y después con eso testeaba. Y Jiménez para analizar un sinnúmero de imágenes satelitales y saber qué potencial tienen zonas específicas para la producción de energías, también para optimizar vehículos eléctricos. Estamos de hecho haciendo monitoreo con carros eléctricos. Estamos, por ejemplo, midiendo a una tasa de 2 segundos por medición, un sinnúmero de variables. Eso nos ha permitido empezar a implementar algoritmos que nos permitan identificar vida útil de baterías, desempeño del vehículo, recomendaciones para el conductor, entre otros sinnúmero de aplicaciones. Las capacidades de análisis de datos están cada vez más embebidas en la transición energética, desde la generación, pasando por la distribución hasta los usuarios finales. Y estos últimos están empezando a transformarse. Cada vez más es posible que un usuario pueda también hacer las veces de microgenerador de energía usando paneles o turbinas, o incluso sin ir tan lejos, hacer de su negocio u hogar un lugar más eficiente energéticamente hablando. La crisis climática hace que reestructurar nuestra relación con la energía sea un asunto de primera prioridad. Aunque los obstáculos sean considerables, las aproximaciones desde la innovación, la colaboración y la recursividad pueden proveernos con herramientas para hacerles frente y además traer enormes beneficios. También se generan otras oportunidades en otros sectores de la economía, acceso a agua potable, sistemas de comunicaciones y muchas cosas más. Entonces, hacemos todo lo posible desde este sector para entregar elementos para fortalecer el desarrollo del país y también, por supuesto, cumplir con el compromiso con el clima y lo que podemos hacer de mejor manera para contribuir a ello. Los invitamos a que ustedes también nos ayuden a enriquecer esta conversación, a que nos cuenten qué otras maneras conocen para hacerle frente a los enormes desafíos que nos plantea la energía. Nos encuentran como @shotsdeciencia en todas las redes sociales. Queremos agradecer a Guillermo Jiménez, Diana Gasca y José Darío Perea por su tiempo y sus contribuciones. Mi nombre es Ignacio Galán y este fue un podcast de Shots de Ciencia patrocinado por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Hasta la próxima.